La crisis política y social que vive Perú inunda las calles. Las protestas ya se extienden por todo el país. El expresidente Pedro Castillo afirmó este martes que está injusta y arbitrariamente detenido y pide a las fuerzas de seguridad deponer las armas y dejar de matar. Más manifestantes han muerto y ya se eleva a 8 el total de fallecidos desde el domingo. Muchos, sobre todo en el sur, piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insiste en que Castillo debería haber permanecido en el poder y que en definitiva sigue siendo presidente. La tensión en Perú crece por momentos. El caos se extiende por Perú. Tras la destitución de Pedro Castillo, las protestas no cesan. Los disturbios han dejado ya varios fallecidos. Si bien la nueva presidenta Dina Boluarte aspira a nuevas elecciones en abril, los ánimos siguen caldeados. Castillo y sus representantes legales se aprovechan de la situación. Ahora lo que ha hecho la Fiscalía es presentar una acusación. ¿Y qué va a hacer el Congreso? ¿En menos de 24 horas va a justiciar al presidente de la República mientras el país se sigue incendiando? Un Congreso desprestigiado y un país en llamas. Ante la situación en el país andino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió un diálogo entre el Estado y los manifestantes para garantizar la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos. La caída de Castillo, algo más que la destitución de una presidenta. Gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva constitución. Este es el momento de luchar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra generación, porque si dejamos ahora, toda la vida seremos pisoteados. Mientras, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y de Bolivia emitieron este lunes un comunicado conjunto para expresar su profunda preocupación por los recientes sucesos en el Perú. Según ese documento, los hechos políticos resultaron en la remoción y detención de Castillo, a quien aún se refieren como presidente de la República del Perú. Una postura que da alas a los seguidores de Castillo. Vamos a hablar un poco más de esas posturas. Las protestas que estallaron en Perú contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso aumentan en su nivel de violencia. Rosemary Cueva en Lima. Boluarte también decretó el estado de emergencia en el sur. Rosemary, donde más resistencia encuentra su ejecutivo. ¿Cómo transcurre la jornada de este martes allí y en otras partes del país? ¿Quiénes son los que salen a las calles? Las protestas continúan y se han generalizado a nivel nacional, especialmente, como mencionas, en la región sur del país, en regiones como Apurímac, Cajamarca, Cusco, Puno y Abancay. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía dejan hasta ahora al menos 8 muertos, y las protestas están siendo violentas, y la respuesta de la policía, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, es de represión y abuso. A nivel nacional son casi 60 carreteras bloqueadas y se van sumando algunas regiones amazónicas a la protesta. Incluso ellos se estarían dirigiendo a Lima para protestar directamente ante las instituciones. ¿Quiénes son los que salen a marchar en la región sur? Principalmente organizaciones campesinas, frentes rurales, mineros, el sector agrícola, organizaciones indígenas, entre otras más. El principal pedido, el pedido común de estos manifestantes es que se cierre el Congreso y que haya un adelanto más anticipado de las elecciones. Y también dentro de estos manifestantes en el sur y también un poco en Lima, hay simpatizantes del expresidente Pedro Castillo quienes piden su libertad y rechazan a la presidenta Dina Boluarte. Son diversos los pedidos de la población y muchos de ellos son en base a expertos imposibles de cumplir, como por ejemplo el cierre del Congreso. Vamos a ver, Rosemary, ¿hasta qué punto ese descontento del que me hablas pone a prueba la resistencia de la nueva presidenta de Perú? ¿Y por qué Boluarte no ha convocado elecciones inmediatas como piden muchos? Según analistas, las elecciones no pueden ser inmediatas porque hay plazos que se tienen que respetar dentro de la Constitución. Por ejemplo, la ley exige un mínimo de 9 meses para convocar las elecciones. No se pueden cambiar las leyes electorales un año antes de la elección. Y otro tema es que los candidatos tienen por lo menos
que mantener un año de militancia para poder postular. Entonces, para adelantar aún más las elecciones, para pensar tal vez en unas elecciones en 2023, se necesitarían cambios importantes en la Constitución, y estos cambios vendrían mediante un gran consenso entre el gobierno y el Parlamento, lo que en los últimos años no se ha podido ver. Hace un momento Dina Boluarte salió a declarar a la prensa, mencionó que ella va a empujar el diálogo, pero que los pedidos que les pide la gente son casi imposibles de cumplir. Entonces ella tiene un reto muy complicado. Algunos gobernadores regionales, sobre todo de estas regiones del sur, han solicitado que los ministros viajen a cada región para que empiecen a dialogar y llegar a acuerdos, como por ejemplo garantizar reformas políticas desde el Congreso y comprometerse a que haya unas elecciones próximas. Entonces es más o menos el panorama que estamos viviendo ahora en Perú. Muchísimas gracias por contarnos ese panorama. Rosemary Cueva en Lima, un saludo.